¿Por qué ha habido siempre tanto secretismo con los símbolos de Reiki? ¿Por qué hoy en pleno siglo XXI sigue habiendo gente que dice que los símbolos de Reiki son secretos? Bueno, te voy a explicar todo esto y además te voy a hablar sin tapujos, te voy a hablar sin esconder, te voy a hablar con total transparencia de los símbolos de Reiki. Los símbolos de Reiki, si sabes cómo utilizarlos, si sabes en qué ocasiones utilizarlos, son símbolos de luz y símbolos de fuerza. Y hoy te voy a hablar de esa magia, de las 10 formas de utilizarlos para la sanación. Te va a servir tanto si eres principiante para conocer los símbolos mejor que muchos maestros los conocen, y si ya eres un practicante avanzado de Reiki, seguramente lo que te cuente aquí no te lo han contado en ningún curso. Así que venga, te pido que dejes cualquier tipo de distracción y vamos para allá los símbolos de Reiki. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Vamos a tratar un tema muy interesante que es la magia de los símbolos de Reiki, 10 formas de usarlos para la sanación. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, si estás en la formación en mi escuela, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando, te recuerdo, están las plazas agotadas, pero puedes anotarte ya lista de espera para empezar en la siguiente, en el primer comentario fijado. Buenos días, Adela Nieto, del de Madrid. Soy Reiki en tu vida. Rosalía, soy Reiki en tu vida. Buenos días. Genoveva, desde Rumanía, soy Reiki en tu vida. Sonia Ramón, Marisa Llanos, Elvi Garay, del de Perú, soy Reiki en tu vida. Sonia Ramón, desde Barcelona. Jordi, soy Reiki en tu vida. Feliz día, desde Tarragona. Ana Belén, María José, se escucha bien, gracias. Carmen, muy bien, vamos a un tema muy interesante sobre los símbolos de Reiki. Hoy vamos a hablar, no vamos a concretar en ninguno de los símbolos, sino vamos a hablar a nivel general. Primero te voy a hablar de las 7 razones por las que los símbolos de Reiki son muy poderosos. Hay 7 razones principales y hoy te voy a hablar de ellas. Es importante que cuando utilicemos algo y digamos que es poderoso o sepamos que es poderoso, sepamos por qué. Porque cuando sabemos por qué, eso agarra más fuerza todavía. Tienes que tener en cuenta que tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. El derecho es el de la intuición y el izquierdo es el de la razón. Entonces, cuando nosotros entendemos algo, nos hace que funcione más todavía. Es decir, los símbolos funcionan, los entiendas o no los entiendas, ¿sí? Funcionan. Pero cuando estamos hablando de algo energético y además lo entendemos, nos hace que funcione mucho mejor. Por lo tanto, por eso te decía en la introducción de que este podcast te va a servir, uno, si justo estás empezando ahora, no tienes un conocimiento de los símbolos, incluso no estás formado todavía, no has hecho ningún nivel, te va a servir porque cuando empieces a trabajar con los símbolos vas a tener un conocimiento ya de por qué te funcionan y de qué manera se utilizan. Y dos, si eres una persona que incluso ya eres maestro y estás formado, es muy importante también para ti. ¿Por qué? Porque vas a tener el conocimiento claro de por qué son tan poderosos y por qué funcionan tanto los símbolos y eso te va a servir a la hora de para explicárselo a tus alumnos, pero para que te funcionen mejor a ti y para que les funcionen mejor a ellos. Recuerda que siempre te digo que estos podcasts, sobre todo cuando hablo de Reiki, son un complemento a la formación de Reiki en tu vida. No es un sustituto, es un complemento a la formación. Hay muchas cosas en la formación que a veces no da tiempo a profundizar tanto porque si no se haría interminable, ¿verdad? Si estuviera hablando 5 horas de los 5 principios de Reiki, estuviera hablando 10 horas de los símbolos de Reiki, pues al final nos perderíamos en un mar de teoría y no iríamos a la práctica, que es lo que realmente nos interesa también en la formación de Reiki, ¿no? Pero por eso utilizamos también los podcasts. Entonces, antes de hablarte de los 7, de por qué son tan poderosos, de las 7 causas, de las 7 razones por las que son tan poderosos, luego te voy a decir 10 maneras de utilizar los símbolos a nivel general.
es importante que entendamos algo, que es en relación a tres preguntas que me suelen hacer en relación a los símbolos. Primero de todo, ¿los símbolos son imprescindibles utilizarlos? Esto es algo que se me pregunta mucho. Y la respuesta es, los símbolos es importante utilizarlos, pero no imprescindibles, ¿sí? Reiki funciona con o sin símbolos, pero los símbolos, sobre todo en los primeros años de práctica, es muy conveniente, muy interesante, yo diría que importante utilizarlos porque te va a reforzar el trabajo que hagas con Reiki. Luego, también hay personas que algunas veces, y esto también está de vez en cuando que lo comente, tú sabes que no me gusta centrarme mucho en esto, pero hay veces que está bien. Hay personas que preguntan, bueno, pero es que me han dicho, he escuchado que los símbolos son algo del bajo astral, que los símbolos son algo que te pueden perjudicar, que si te instalan, si te trabajan con símbolos, mirar, eso, cuando te han dicho eso, tienes que entender dos cosas. Que quien te ha dicho eso está en la vibración del miedo y está en la cultura del miedo. La cultura y la vibración del miedo es una cultura y una vibración en la que yo no voy a colaborar. ¿Por qué? Porque es una vibración de la antigua era. En la antigua era siempre ha sido meterle miedo al personal. Meter miedo, las religiones metiéndote miedo. Si haces esto, eres un pecador y vas a ir al infierno. Los estados metiéndote miedo para tenerte sometido. Los medios de comunicación metiéndote miedo para que hagas lo que los sistemas de poder quieren que hagas. Todo el mundo metiéndote miedo. Todo el mundo, ¿sí? Somos conscientes de eso, ¿no? De que venimos saliendo de una era que yo espero que dentro de 100 o 150 años o 200 esto ya no ocurra, pero sigue ocurriendo a día de hoy. Las religiones metiéndote miedo, los estados metiéndote miedo, los sistemas de poder metiéndote miedo, los medios de comunicación metiéndote miedo, incluso muchas veces tus familias y tus seres queridos metiéndote miedo para que hagas algo de pequeño. ¿Por qué? Porque era la vibración y la cultura de la antigua era, pero yo no voy a colaborar con eso. Entonces, cuando alguien te está metiendo miedo con un símbolo de Reiki, está colaborando con la vibración de la antigua era. Y aunque sea maestro de Reiki, me da lo mismo que sea maestro de Reiki como que sea el Papa de Roma. Si te están metiendo miedo, están colaborando con la vibración de la antigua era. ¿Sí? ¿Claro esto o no claro? Entonces, no hay que tener ningún miedo porque los símbolos de Reiki son símbolos de luz y se han utilizado para luz siempre. Uno puede decir, hombre, pero también hay símbolos, igual que hay magia blanca y magia negra, igual que hay símbolos de luz, hay símbolos de oscuridad, sí, pero yo es que no hablo de los símbolos de oscuridad, ni siquiera pienso en ellos, ni siquiera los conozco. Pero los símbolos de Reiki son símbolos de luz, son símbolos de amor. Por lo tanto, los símbolos de luz y los símbolos de amor nunca te van a hacer daño, ¿sí? Clarísimo, súper claro. Y cuando alguien te mete miedo, sea quien sea, normalmente cuando alguien te quiere bien, ¿eh? Porque hay organismos que te meten miedo a conciencia, ¿sí? Hay quien te mete, hay sistemas de poder que te meten miedo a conciencia. Por ejemplo, en la época que estuvimos pasada de la pandemia, ¿no? En la época de la pandemia te metían mucho miedo a conciencia para que hicieran lo que ellos consideraban que tenías que hacer, ¿sí? Y no vamos a entrar mucho en este tema porque no es mi tema tampoco y además en las redes sociales cuando hablas de estos temas te quitan alcance y yo lo que quiero es que esta luz llegue a más personas y no a menos, ¿vale? Es decir, yo no es que dejo de hablar de estos temas porque rehuyo de estos temas, sino porque mi trabajo es que esta luz llegue a cuantas más personas mejor. Y si te pones a hablar según de qué temas mucho, te lo presentan menos en redes sociales. Pero tenemos que entender que sí que hay sistemas de poder que te meten miedo a sabiendas de lo que están haciendo. A sabiendas de lo que están haciendo. Porque una persona miedosa es una persona manipulable. Una persona que la tienes cagada de miedo, puedes hacer lo que quieras con ella. ¿Sí? Y eso los sistemas de poder lo utilizan a sabiendas. Ahora bien, obviamente habrá personas que te quieran bien y que no lo estén utilizando a sabiendas para hacerte mal, pero lo están utilizando el meterte miedo. Sea un maestro de Reiki, sea un familiar, sea un ser querido, a lo mejor no lo hace a sabiendas para manipularte, pero te está metiendo miedo, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Si no te quiere mal a alguien, ¿por qué lo hace? Porque
es la vibración que hay y que sigue habiendo y que tenemos que colaborar en cambiar ese tipo de vibración. Yo algunas veces, a lo mejor también puedo patinar y decirle a alguien algo que le meta un poco de miedo, porque venimos arrastrando la vibración de la antigua era. Pero por eso nosotros mismos somos los primeros que tenemos que tener conciencia y generalmente hablar de amor y no hablar de miedo. Es decir, empoderar a la gente y no limitarla. Hacerle activar su valentía y no meterle en miedo. Y cuando alguien te dice, insisto, sea el maestro más maestro de todos los maestros, o sea, el papa de donde sea, si te está diciendo que cuidado con los símbolos porque tal, porque son oscuros, no sé qué, te está metiendo miedo. Y cualquier persona que te mete miedo no te va a ayudar a crecer, no te va a ayudar a elevarte, te va a ayudar a empequeñecerte. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo, cualquier persona que sistemáticamente te mete miedo no te va a ayudar a empoderarte, te va a ayudar a empequeñecerte. El que te quiera ayudar a empoderarte habla de amor y no te mete miedo, sino te dice adelante, el amor, el amor, el amor, el amor. Si te están metiendo miedo es la vibración de la antigua era, exacto. Es más salgado, una persona miedosa es manipulable, eso es. Muy bien, pues venga, una vez hemos visto que los símbolos son importantes pero no imprescindibles, los símbolos son símbolos de luz y símbolos de amor, por lo tanto podemos estar totalmente tranquilos. Y luego hay otro tema que también es importante. Aquí los podcasts que me escucháis personas que, igual que Maestría Reiki del de cero, Maestría Reiki del de cero conmigo lo hacen personas que empiezan de absoluto cero y también Maestría Reiki del de cero conmigo lo hacen incluso maestros de otras escuelas que ya tienen 2, 3, incluso 4 maestrías y vienen a hacer con toda la humildad del mundo Maestría Reiki del de cero conmigo. Igual que yo te digo que hice hasta 8 maestrías, no lo digo para presumir, sino lo digo precisamente por la humildad de que siempre tenemos que estar aprendiendo, ¿no? Entonces, tanto quienes están en mis cursos como los que consumís los podcasts, hay personas que justo empiezan ahora, incluso que maestros. ¿Y qué me ha sucedido alguna vez también, en este tercer punto que es importante que se tenga en cuenta, con maestros que a lo mejor se han formado en otro sitio y me dicen, Javier pero ¿por qué das tanta información en los podcasts? ¿Por qué explicas tanto? ¿O por qué enseñas los símbolos? ¿O por qué enseñas esto? Si enseñas tanto, la gente luego no va a hacer los cursos. ¿Sí? Es decir, hay maestros que tienen miedo, ¿sí? Fíjate, miedo, miedo, amor, miedo. Y cuando me dicen eso es que están instalados en el miedo, miedo y carencia. Ay, no, 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 si enseño mucho no van a hacer los cursos, ya, si tienen esto gratis no van a pagar para hacer los cursos. Eso es miedo y es carencia, ¿sí? Cuando yo empecé en el año 2010, ya había gente que me decía lo mismo. Yo entonces no hacía podcast ni hacía vídeos, pero escribía artículos. Y en artículos pues hablaba de un símbolo, o explicaba esto, o explicaba lo otro. Me decían, no hombre, pero no escribas artículos explicándolo, porque si lo explicas, pues no te van a venir gente a hacer los cursos. Y yo les decía, estáis equivocados. Todo lo contrario. Si tú das amor y generosidad, vas a traer de vuelta. Claro que va a haber gente miserable, porque son miserables, que solamente busque lo gratuito y que no quiera pagar, que solamente quiera recibir de ti, quiero que me des, que me des, que me des y no te quiero pagar nada. Claro que va a haber gente de esa, y la hay, pero cada uno en su vida obtendrá lo que das, ni más ni menos. Si tú vas a una persona a solamente a recibir, 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 recibir y no das nada a esa persona, tarde o temprano vas a tener un desequilibrio y ese es un tema tuyo, ¿vale? Pero ¿qué sucede con la gran mayoría de la gente? La gran mayoría de la gente lo que hace es que si tú eres muy generoso con él, luego va a querer aprender contigo y te va a querer recompensar porque la gente nos gusta la reciprocidad y cuando alguien nos da mucho, nosotros queremos devolverle a esa persona. Por lo tanto, si tú das mucho, vas a recibir mucho. No tienes que tener ningún tipo de miedo, porque además la gente quiere aprender bien, de manera arreglada, quiere tener su diploma, quiere que le acompañes en los diferentes niveles. Eso es la mayoría de la gente. ¿Que va a haber una pequeña parte que va a querer únicamente lo gratuito? Claro, pero va a haber una gran parte
que va a querer pagar. ¿Y quién va a ir esa gran parte? ¿Al maestro que tiene miedo y como tiene miedo y no comparte nada? El que tiene miedo y no comparte nada precisamente va a atraer a los que no quieren pagar nada. El que no tiene miedo de compartir, es generoso y da con amor y entrega, ¿a quién va a atraer? A la gente que también es generosa y también va a entregar. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque hay todavía, eso yo lo ya decía en el año 2010 y estamos en el año 2024 y todavía me encuentro con maestros con esa mentalidad. Por favor, cambiarla ya, porque lo único que estáis es teniendo carencia con esa mentalidad, o no os dais cuenta. A los frutos, me decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Lo que yo os estoy diciendo es una evidencia, no es una opinión. Los que me decían hace 10 años que no comparta nada, no han hecho nada en el mundo del Reiki. Y yo he creado la escuela más grande del mundo hispano. Y cada vez que más comparto, más recibo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Súper importante, porque todavía hay muchos maestros que están con esa mentalidad en la cabeza. Y fíjate, si me estoy dejando aquí toda la energía, es porque os quiero ayudar también. O a los que sois maestros, o a los que todavía no sois maestros y en un futuro lo queréis ser, para que no estéis con esa mentalidad. Porque esa mentalidad nos va a llevar. Si yo pensara únicamente en mí, diría, oye, que sigan con esa mentalidad de carencia, porque mira, así más gente me llevo yo. Pero es que no estoy pensando únicamente en mí, estoy pensando en que vosotros seáis abundantes también. Y con esa mentalidad no podéis ser. No podéis ser, ¿vale? Déjame ver un poquito de agua, que me animo demasiado. Por lo tanto, de los que estáis aquí y de los que estáis en la grabación, no quiero escuchar nunca más a ningún maestro decir eso, pero no por mí, sino por ti. No por mí, sino por ti. Si se entiende Carmen, si se entiende Elvi, Genoveva, Pilar. Perfecto, pues venga, dicho esto, vamos a hablar de ahora por qué son tan poderosos los símbolos de Reiki. Vamos a hablar las 7. Primero, los símbolos de Reiki son llaves, son antenas también. A mí algunas veces me gusta hablarlos como llaves o como antenas. ¿Unas llaves para qué? Para abrir energías de más alta vibración, ¿sí? En el universo tenemos, bueno, dentro del Reiki se llama la energía universal, ¿no? La energía cuántica se puede llamar, también hay quien le llama la energía divina, dependiendo un poco la línea que tenga uno, más espiritual o más científica, si lo queremos llamar así, pues se podría llamar la energía cuántica, ¿no? Por eso hoy en día mucha gente dice terapia cuántica o trabajamos, todos estamos trabajando con la misma energía, o sea, no hay otra energía, la energía es una. Entendemos esto también porque dicen, no, yo trabajo con la energía Reiki, otro, yo trabajo con esta energía que es más poderosa. No, la energía es una, no hay muchas energías, hay una, la energía de la fuente. Le podemos llamar energía Reiki, energía cuántica o energía Pepito de los Palotes. ¿Sí? La gente le va cambiando el nombre para que parezca más atractivo. ¿Sí? Si hay gente que dice, no, es que el Reiki es antiguo y tal, pues venga, le ponemos energía cuántica y la gente viene aquí y paga más dinero. Bueno, pues oye, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero la energía es una, no hay más. La energía que viene de la fuente es una. Le puedes llamar energía cuántica, energía Reiki, energía divina o energía como quieras, pero es una. Entonces, los símbolos de Reiki lo que nos hacen es una llave para abrir las puertas para esa energía de más alta vibración. ¿Sí? O también a mí me gusta porque hacen de las dos cosas, hacen de llave y al mismo tiempo también hacen de antena. ¿De antena en qué? Perdón, en conectar con una frecuencia determinada. Y eso ya, por eso luego tenemos la particularidad de cada símbolo. Energía es una, pero frecuencias hay diferentes. ¿Sí? Una energía, diferentes frecuencias. Por ejemplo, puede haber una frecuencia más espiritual, una frecuencia más terrenal, una frecuencia más de amor, una frecuencia más de sanación, una frecuencia más física, una frecuencia más mental, una frecuencia de diferentes tipos, o sea, frecuencias hay muchas,
Entonces los símbolos nos ayudan a conectar con determinadas frecuencias, por eso tenemos también los símbolos físicos. Nos decimos, por ejemplo, el Shokurei, que hoy el objetivo no es hablar de cada uno de los símbolos ni enseñarte a trazar los símbolos. Eso está en la formación y por ahí en YouTube, en la pantalla final de YouTube, te dejaré también, que no pienses que, para que no digas, no, es que a lo mejor no quiere enseñar los símbolos. En YouTube están, o sea, al final del podcast, si estás en YouTube, porque en Facebook no se pueden poner pantallas finales, al final del podcast, si te quedas al final en YouTube, te pondré vídeos hacia los símbolos. Pero hoy, como te digo, el objetivo no es hablar de los símbolos, los trazos, sino de hablar de las características. Entonces, como decimos, sirven también como antenas. Nos encontramos, por ejemplo, con símbolos como por ejemplo el Shokurei, que es un símbolo físico que sintoniza con una frecuencia más física terrenal. Por eso sirve para aspectos más físicos y terrenales. Luego tenemos, por ejemplo, otro símbolo que es el Seiheki, que es el segundo que veis aquí, el que está en medio, que es un símbolo que sintoniza más con una frecuencia más mental, más emocional. Por eso se suele utilizar más para símbolos mentales, para temas mentales y emocionales. Luego, por ejemplo, tenemos el símbolo de la distancia, que es el que veis el tercero aquí. Es un símbolo que conecta con una frecuencia más espiritual, por lo tanto, por eso se utiliza para el envío de Reiki a distancia. Si entendemos, los símbolos nos sirven de llave y nos sirven también de antenas para conectar con una determinada frecuencia. Así que, punto 1, por eso son tan poderosos los símbolos. Razón número 1, te sirven de llave para abrir puertas a más alta vibración y te sirven de antenas para sintonizar con frecuencias diferentes. Bebo un poquito de agua y seguimos. La energía Asuna es más salgado, exacto, eso es la energía Asuna, Sonia, así. Venga, vamos a la razón número 2 por la que los símbolos son tan poderosos. Porque hay una vibración semilla. En cada símbolo, el símbolo ha aparecido de algún lugar, ¿verdad? El símbolo no es que me lo haya inventado yo, por ejemplo, el Shokurei o el Seiheki, y no se lo ha inventado el anterior maestro. Muchas veces los símbolos se pierden en el tiempo. Tenemos los seres humanos tenemos siempre la idea o la ambición de querer tener una explicación de todo. De querer tener una explicación de dónde viene. Pero el Shokurei, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿De dónde viene el Shokurei? ¿Fue Mikao Usui o no fue Mikao Usui? ¿O el Seiheki fue Mikao Usui o no fue Mikao Usui? No sabemos. Los símbolos se pierden en el tiempo. Hay personas, por ejemplo, que dicen que Mikao Usui canalizó los símbolos en el monte Kurama cuando se iluminó. Pero sin ir más lejos, por ejemplo, el segundo símbolo, que se representa como un dragón, el que veis ahí, el del medio, el símbolo Seiheki, ese símbolo ya estaba dibujado en el monte Kurama de Kioto, donde se iluminó Usui, antes de que Usui fuera. Por lo tanto, difícilmente lo pudo canalizar Usui si ya estaba dibujado en el monte Kurama. Y ya lo utilizaban en el budismo zen japonés anteriormente. Por lo tanto, normalmente en la historia se tiende a idealizar mucho, ¿no? Sí, Usui estaba ahí en el monte Kurama y le llegaron todos los símbolos en ese momento. Bueno, está bien que lo expliquemos como historia, pero también tenemos que entender que las historias de la antigüedad no las podemos agarrar al pie de la letra. No las podemos agarrar al pie de la letra porque precisamente se le coloca mucha historia. Y como en toda historia puede haber parte de realidad, pero también hay de mito y hay de creación, que está bien. No es que se engañe si no se crea. Entonces, dicho esto, los símbolos se pierden en el tiempo muchas veces, pero obviamente tuvo que haber un inicio en ese símbolo. Y el inicio, aunque no sabemos quién lo pueda traer o quién lo trajo exactamente ese símbolo, quizás hay algunos que sí, pero otros que no, la cuestión es que hubo un ser humano que un día aterrizó esa frecuencia, ¿sí? El símbolo, como nosotros lo conocemos, es una creación del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano es el que utiliza símbolos. En el mundo de la no forma, en el mundo espiritual, no existen símbolos, porque no existen formas. Lo que existen son frecuencias, ¿sí?
En el mundo espiritual, vuelvo a repetir, no existen símbolos, porque es el mundo de la no forma. Entonces, en el mundo de la no forma, no puede existir una forma, no puede existir un símbolo. El mundo de las formas es el mundo terrenal del ser humano. Por lo tanto, ¿eso cómo ocurre? Que en un día determinado, que se pierden los tiempos, un maestro, que vete tú a saber quién fue, siente una frecuencia y él crea un símbolo que representa la frecuencia que está sintiendo. Es decir, él no recibe un símbolo, él recibe una frecuencia. Y esa frecuencia la aterriza en una forma. Lo que pasa que luego nos gusta mucho pues decir, es que lo he canalizado o se ha canalizado. Bueno, vale, pues sí, canalizar es una manera de hablarlo, ¿no? Pero canalizar parece que haya venido allí el ángel no sé qué a traerte el símbolo y se te haya sentado a tu lado y te haya dibujado el símbolo al lado tuyo y te haya dicho, oye, tú eres el benefactor de este símbolo y a partir de ahora tú vas a ser mi representante angélico en el mundo. ¿Sí? Muchas veces montamos esas películas o dentro del mundo espiritual a la gente le gusta montar esas películas, que está bien para quien le sirva. Pero el tema no va tanto con eso, el tema va con que llega un paquete informativo a nivel frecuencial y un ser humano lo aterriza. ¿Sí? Y eso puede pasar a cualquiera que esté bien trabajado. Cuando alguien está muy bien trabajado, yo por ejemplo hay veces que te estoy compartiendo algo que no lo he leído en ningún lugar y a lo mejor me llega esa frecuencia y yo lo que hago, ¿qué hago? Aterrizo esa frecuencia en palabras, ¿sí? Y algo que me está llegando frecuencialmente, de manera automática yo te lo transmito a ti en palabras. Y podría decir, sí, estoy canalizando del maestro Saint Germain. Mira, Javier Ma canaliza del maestro Saint Germain. Y dirías, wow, está canalizando el maestro Saint Germain. Bueno, esa sería una peliculita que a lo mejor me montaría yo, ¿no? Pero el tema es que te llega un paquete frecuencial, que muchas veces no sabemos de dónde llega, puede llegar del éter de la caja. Claro que dependiendo del sistema de creencias de cada uno, le llegará. Si yo creo mucho en el maestro Saint Germain, creo y pienso mucho en el maestro Saint Germain y pienso, creo, pienso, creo, y me meto el maestro Saint Germain en todas las partes de mi cuerpo, claro, si a mí me llega un paquete informativo, yo pensaré que ese paquete informativo me lleva del maestro Saint Germain. Pero la pregunta es, ¿me está llegando del maestro Saint Germain o simplemente me está llegando un paquete informativo vibracional y yo pienso que el del maestro Saint Germain porque está dentro de mi sistema de creencias? Y si en vez de estar aquí estuviera en la India, diría que es Shiva el que me trae el paquete frecuencial de quien estoy canalizando. Entonces, ¿de quién estoy canalizando? ¿De Shiva, del maestro Saint Germain? Estamos canalizando de la energía universal, ¿sí? De la inteligencia, de la sabiduría infinita. Luego cada uno le pone la forma que quiere o le pone la forma según su sistema de creencias. Y están todo bien, ¿eh? Yo aquí no estoy juzgando al que dice que canaliza del maestro Saint Germain, ni al que canaliza de Shiva, ni al que canaliza del ángel, del arcángel Gabriel. Yo no estoy juzgando eso. Simplemente te estoy dando una explicación más profunda de cómo funciona la energía y de cómo funcionan los paquetes informativos que pueden llegar de la inteligencia infinita, ¿sí? Que están en la caixa, están en el éter. Luego hay otra gente que dice, bueno, pues yo lo que hago es lecturas de registros akáshicos, ¿sí? ¿Ves? En lugar de decirte que se canaliza del maestro Saint Germain o de Shiva o de Ganesha, te dicen que lo bajan del éter. Son diferentes maneras para hablar de lo mismo, lo que pasa que son diferentes maneras adaptadas al sistema de creencias de cada cual. Por eso todas pueden ser válidas. Pero al final solamente hay una energía, que es la energía divina, que es la energía creadora, que es lo que hay en el campo cuántico y ahí está toda la verdad. Y ahí está todo. Y cualquier información de alta vibración que saquemos, la convirtamos en un símbolo o la convirtamos en una conversación como la que estoy teniendo yo ahora con vosotros, viene de una energía vibracional alta, que le podemos llamar el campo cuántico, la energía divina o la canalización de tal. Bueno, esto es práctica teoría avanzada, esto no es para todos. María Mercedes dice, los paquetes informativos vienen de la energía universal creadora, exacto.
Y esto, una de las cosas que es importante que tengamos en cuenta, y esto es a lo que yo digo de empoderarse uno, que todos podemos hacer esto. Lo que pasa que la gente, el ego del ser humano, tiene la tendencia a querer decir, no, claro, yo canalizo de Shiva o canalizo del maestro Saint Germain y yo soy especial aquí en la Tierra. Somos unos elegidos, que Shiva, eso al ego le gusta mucho. Y eso le llama mucho la atención a los otros, ¿no? Porque el otro dice, mira, aquel canaliza a tal, o aquel no, es un gran canalizador, fíjate lo que está canalizando. Y eso al ego del ser humano le gusta mucho. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes recibir la información de alta vibración que hay en el planeta. ¿Cómo? Trabajándote interiormente, elevando tu vibración al máximo, porque si tú elevas tu vibración al máximo vas a sintonizar con esa más alta vibración. Pero si tú no elevas tu vibración al máximo, ya puedes ir a cursillos de los que quieras, que te enseñen a canalizar, que te enseñen a hacer lo que sea. Que si tú no elevas tu vibración, no puedes captar energía de alta vibración nunca. Es incompatible. Es una ley universal. Tú no puedes canalizar energía de alta vibración si estás en baja. Si estás en baja vibración, ¿qué puedes canalizar? Anótame ahí. Sencillo esto, ¿eh? Si estás en baja vibración, ¿qué puedes canalizar? Por eso yo he sido tan reacio a ir a que la gente me canalice a mí información mía. He sido tan reacio a ir a eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está canalizando y tiene una vibración muy bajita. Exacto, si tú estás en baja vibración no puedes canalizar ninguna otra cosa que no sea baja vibración. Es incompatible. Por lo tanto, uno no tiene que estar desde mi experiencia, obviamente, yo aquí siempre te estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Esto no es la verdad absoluta, pero desde mi experiencia uno no tiene que buscar ir a canalizar nada, sino tiene que buscar ir a elevar su vibración. Y si vas a elevar tu vibración y tu intención es canalizar, ya vas a canalizar. Pero aunque no sea tu intención canalizar, vas a canalizar la energía de más alta vibración. Porque si tú estás en alta vibración, no puedes canalizar otra cosa que no sea energía de alta vibración. Igual que si tú estás en baja vibración, no puedes canalizar otra cosa que no sea baja vibración. Si tú estás en alta vibración, aunque quieras, no puedes canalizar otra cosa que no sea alta vibración. Como decía un coach, tú no puedes comer cebolla y esperar cagar pepino. Pues esto es exactamente igual. Si tú estás en alta vibración, jamás vas a canalizar baja vibración. Y si tú estás en baja vibración, jamás vas a canalizar alta vibración. Muy bien. Así que, hemos profundizado en este tema, pero estamos hablando de por qué son poderosos los símbolos de Reiki. Porque tienen una vibración semilla poderosa. ¿Sí? Todo esto que te he explicado, ¿por qué? Porque el símbolo lo canalizó un maestro que tenía una vibración poderosa y canalizó una alta vibración. Sea Mikao o sea cualquier otro maestro. 3. La razón número 3 por la que son tan poderosos los símbolos de Reiki. Por la carga posterior. ¿Sí? ¿Qué sucede? Un maestro canaliza el símbolo, aterriza el símbolo, le da una forma, a una vibración le da una forma y lo empieza a utilizar y se lo da a sus alumnos para que lo utilicen. Y ahora, en el caso, por ejemplo, del símbolo Shokurei, Seiheki, Yonsatsu Shonen, los símbolos de Reiki, los alumnos lo están utilizando y lo están cargando positivamente. Es decir, el símbolo, cada vez que se va a utilizar con una intención, por ejemplo, de sanación, pues lo estamos cargando más. Por lo tanto, 3, la carga posterior a después de haber aterrizado el símbolo por un maestro. Número 4. Te he dicho 7, pero van a ser 8 razones por las que son tan poderosos. Número 4. La intención focalizada. ¿Sí? Cuando nosotros estamos dibujando un símbolo, estamos colocando una intención focalizada y eso también tiene un poder. El poder de la intención no es algo únicamente espiritual. El poder de la intención en mi saga, en la saga Domina tu energía, en varios libros, te hablo de experimentos, incluso en universidades de Estados Unidos, ya en los años 80, de el poder de la intención. Por lo tanto, cuando tú
estás poniendo una intención focalizada en un símbolo y estás poniendo la intención, eso también tiene un poder. Por eso son poderosos los símbolos. Luego, el aumento de la intuición. Cuando tú estás trabajando con símbolos, te ayudan a aumentar tu intuición. Por lo tanto, en el trabajo energético, muy importante también. 7 van a ser. 6, el subconsciente. Esto me encanta. El símbolo trabaja el subconsciente. La simbología la han utilizado no solamente en el mundo del Reiki, sino la simbología es algo que coinciden en la mayoría de líneas espirituales, religiosas, en todos hay símbolos. Cuando tú ves que en todo, en muchas cosas dicen cosas muy dispares, unas filosofías, unas religiones, unas culturas, pero en otras cosas coinciden. Y si te das cuenta, en lo que coinciden hay verdad. Entonces, ¿en qué coinciden prácticamente todas las filosofías, todas las religiones, líneas espirituales, líneas filosóficas? Es en la simbología. Entonces, si utilizan simbología es porque es poderoso. Y la simbología es una forma de trabajar el subconsciente. Es más, la simbología muchas veces apareció en los seres humanos en las cavernas antes que el lenguaje tal como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Que la simbología apareció incluso antes que el lenguaje tal como lo conocemos hoy en día. Entonces, esa ventaja que tiene una manera de comunicación que va directa al subconsciente. Una manera de comunicación que va al subconsciente. Y muchas veces para sanar tenemos que ir al subconsciente. Y tenemos que ir más directos al subconsciente. Porque nuestra mente consciente, nuestra mente racional, muchas veces nos juega malas pasadas para que podamos llegar al subconsciente. Antes te hablaba de los dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. El hemisferio cerebral derecho es el de la intuición y el izquierdo el de la razón. El derecho es el de la simbología y el izquierdo es el de la lógica. ¿Sí? Si lo miramos desde una pura lógica racional, dirías, los símbolos, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con los símbolos, yo he sido muy mental, siempre muy lógico, muy racional en mi vida, hasta que tuve un problema de salud importante y empecé a experimentar por otros campos, como el Reiki, la meditación, etcétera, ¿no? Pero yo era muy racional. Y yo recuerdo cuando las primeras veces que yo fui al primer nivel de Reiki y me hacían dibujar los símbolos, yo los dibujaba los símbolos, pero yo no creía mucho en ello. Decía, esto me parece a mí que es una tontería. Eso es lo que yo creía sobre los símbolos de Reiki. Esto me parece a mí que es una tontería. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista lógico-racional no tiene mucho sentido un símbolo. Y bueno, pues si es un dibujito, ¿esto qué es? ¿No? Eso pensaba mi mente lógica-racional. Si esto es un dibujito. Bueno, pues un dibujito que está cargado de una manera determinada y que va al subconsciente. Es una manera de comunicar no racional, es una manera de comunicar no lógica, es una manera de comunicar no verbal, pero es una manera de comunicarse con el subconsciente. ¿Sí? Y por eso es tan poderoso también, porque es una comunicación con el hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio cerebral derecho, el de la no lógica, el de la no razón, el de la intuición, pero también el de la simbología, el que va directo al subconsciente. Y esto, lo de que yendo al subconsciente se sana, bueno, eso ya hasta la psicología occidental lo dice desde hace ya más de un siglo. Y luego, otro poder. Esto es poderosísimo. Este séptimo que os voy a decir es poderosísimo para todo, pero también para los símbolos de Reiki. Es algo que si quieres una transformación personal, tienes que utilizarlo sí o sí. Es algo, este poder que te voy a decir ahora, el 7, que cuando te lo diga me vas a decir, bueno, pero ¿qué poder? Pues si esto ya lo sabemos, sí, pero lo que tienes que hacer es hacerlo, ¿vale? Aunque lo sepas, lo que tienes que hacer es hacerlo. Es un poder que te puede ayudar a sanar. Es un poder que te puede ayudar a crecer. Es un poder que te puede ayudar a manifestar metas. Es un poder que te puede ayudar a tener la vida de tus sueños. Es un poder que te puede ayudar a tener más dinero. Dime si quieres saber este séptimo poder. Y en el momento que te lo diga, tienes que quedarte a que te lo explique también. Porque es un poder que vas a decir, wow, qué sencillo. Pero
es complicado, la gente lo complica demasiado y no lo pone en práctica. Sí, si quiero saber, veo un poquito de agua. Es el poder de la repetición. El poder de la repetición, por sencillo que te pueda parecer, es lo que te va a dar todo lo que te he dicho antes en el área que quieras de tu vida. Mira, si tú quieres tener un mejor cuerpo físico, que quieres perder peso, te quieres poner más fuerte, tienes que agarrar lo que funciona para eso y repetirlo un día tras otro. Repetirlo. Una dieta concreta que te vaya bien en tu caso y un ejercicio concreto que te vaya bien en tu caso. Lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, lo repites, lo sigues repitiendo, sigues y sigues, vas a tener un cuerpo físico mejor y vas a tener un mejor estado físico, sin absolutamente ninguna duda. Si tú agarras la práctica del autorreiki o las técnicas que te enseño y las repites un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día y sigues, vas a estar mejor sin absolutamente ninguna duda. Si yo te doy herramientas, por ejemplo, como estamos ahora en la maestría de ventas conscientes, en la mentoría profesional, yo te doy herramientas y tú, porque veo gente que estáis ahí, yo te doy herramientas para eso y tú las repites un día y otro día y otro día y otro día, las repites, las repites, las repites, las repites, vas a tener resultados, sin absolutamente ninguna duda. De hecho, en el caso que os estoy poniendo el ejemplo personal de ahí, ya estáis teniendo resultados. Ayer con María José, que estabas por aquí, creo al principio, no sé si te has quedado hasta el final, pero María José estaba comentando de resultados que estaba teniendo de una cosa que ya hemos aplicado ya están aplicando en la primera clase, ¿sí? Por lo tanto, sabemos las cosas que tenemos que aplicar para tener ciertos resultados. Si tú repites, si lo sigues repitiendo, vas a tener resultados, sí o sí, y esto es lo que no hace la gente. La gente, primero, no, María José, estoy aquí. La gente no sabe, mucha gente, ni lo que tiene que hacer. Cuando ya les enseñan lo que tienen que hacer, lo hacen 4 días o 4 semanas o 4 meses. Pero no, el poder es la repetición. Y repite. Si algo te funciona y repites, te vas a transformar. Y si algo te va mal y repites, te vas a hundir. Si hay una comida que no te va bien y tú la comes cada día, te vas a enfermar. ¿Sí? Si tú agarras un hábito que te destruye y lo repites cada día, te vas a destruir. En cambio, si tú haces lo contrario, agarras un hábito que te empodera y lo repites, te vas a transformar, ¿vale? Por lo tanto, con el símbolo funciona exactamente mismo el poder de la repetición. Por eso yo te digo que los símbolos es interesante que los primeros años los utilices cuanto más veces mejor, en todos los casos, en tu práctica de autorreiki, en los reiki a los demás, y eso lo vamos a ver mañana, ¿vale? Mañana vamos a hacer la segunda parte del podcast, donde te voy a hablar un poco también de mi experiencia en cómo fui trabajando con los símbolos y te voy a hablar de 10 formas para usar los símbolos para la sanación. Así que el programa de hoy, el podcast de hoy, sabes que me gusta hacerlo de 45 minutos, una hora como mucho, y entonces necesitamos tiempo para poder explicarte también lo otro y lo vamos a hacer en el de mañana. Anótame ahí si vas a estar en mañana. Anótame si vas a estar... no, mañana no. Estamos a viernes. Yo me animo ya. El lunes. Bueno, voy a dejar el fin de semana, ¿no? Pero voy a poner, si estás en el YouTube, te voy a poner al final pantallas finales para que te entretengas el fin de semana en ver vídeos míos de YouTube. En YouTube, mira, si te pones a ver vídeos míos y podcasts en YouTube, te puedes jubilar y aún vas a seguir viendo. Porque tienes para ver, vamos, tienes más horas que series de Netflix. Ahora, si tú prefieres ver series de Netflix, también puedes ver las dos cosas, ¿eh? Yo no estoy en contra de las series de Netflix. Yo no tengo, porque prefiero ver otras cosas, pero no estoy en contra de ello. Entonces, dime si vas a estar el lunes. El lunes, perfecto. Ahí estaré Adela, ahí estaré Víctor, ahí estaré Pilar. Y si todavía no te estás formando conmigo, tenemos las plazas agotadas. Puedes formarte desde cualquier parte del mundo. Tienes que anotarte a lista de espera para no quedarte fuera en la siguiente. En el primer comentario fijado vas a poder ver, o en la web de javierma.es,
Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.